Muy buenas tardes, amigos del Perú y Latinoamérica que hoy nos acompañan. Damos la más cordial bienvenida a los colegas de Chile, Colombia, Venezuela, Guatemala, México, de nuestros connacionales de las regiones Tacna, Moquegua, Ica, Puno, Lima, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Ancash, Apurímac, Huánuco, El Callao, Junín, Tumbes, Huancavelica y Arequipa. En esta ocasión, quien les habla, el profesor Carlos Villegas Aquise, especialista de educación, y tendrá a cargo la moderación del programa. Hoy 8 de julio, el equipo de especialistas del nivel secundaria de la UGEL Arequipa Norte se complace en presentar la conferencia internacional Importancia de la retroalimentación en la evaluación, teniendo como invitada a la doctora Rebeca Anijovic. Antes de dar inicio a la conferencia, invitamos al doctor Jorge Luis Choquemamani, director de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte. Adelante, doctor. Muy buenas tardes desde el Perú para toda América Latina. Muy buenas tardes a Rebeca Anijovic. Bienvenida a esta importante conferencia. Buenas tardes a todos los maestros y maestras que están participando de esta videoconferencia. Créame que para mí es una gratísima sorpresa ver que la conectividad rompe las fronteras, hace que los países puedan relacionarse a través de este elemento que se llama la comunicación virtual. Y en ese sentido, creo que el día de hoy que se aborda un importante tema como es la importancia de la retroalimentación en la evaluación, singularmente cobra relevante importancia porque estamos en una coyuntura muy similar en todo el mundo. Vivimos un aislamiento social debido a esta pandemia y que obviamente nos obliga a aprender en estas limitaciones cómo desarrollar procesos de aprendizaje, pero sobre todo, cómo es que podemos verificar que esos aprendizajes van en el mismo sentido que los propósitos que animaron nuestra planificación. En ese sentido, resulta singularmente importante la retroalimentación de la evaluación porque nos permitirá ver qué cosa de lo que nosotros hemos verificado tenemos que ajustar, qué aspectos probablemente no estemos tomando en cuenta, y en esta reflexión compartida seguramente podremos ir mejorando nuestras estrategias, podemos mejorando nuestros resultados. Con estas mis palabras, yo quiero, latinoamericamente hablando, darle la más cordial bienvenida a Rebeca Anijovic de la Universidad de Buenos Aires por la gentileza de haber aceptado esta cordial invitación de mis colegas especialistas de la UGEL Arequipa Norte, y le doy la cordial bienvenida con el mismo afecto que es nuestra cultura peruana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora toca el turno de presentar a nuestra jefa de gestión pedagógica, la magíster Yolanda Edith Vidal Gárate. Buenas tardes, señor director de la UGEL Arequipa Norte, doctor Jorge Luis Choquemamani, señoras y señores especialistas, docentes de América Latina y de las diferentes regiones de Arequipa. Hoy me siento muy orgullosa de recibir a la doctora Rebeca Anijovic, quien escuchó nuestro llamado y se comprometió a compartir sus experiencias y sus investigaciones con el único objetivo de fortalecer y contribuir a la mejora de nuestra práctica docente. Esto nos permitirá brindar un mejor servicio y garantizará la formación de mejores ciudadanos. Bienvenida a la ciudad de Arequipa, doctora Rebeca Anijovic. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edith. Y ahora es oportuno también presentar al equipo de especialistas, quienes son los responsables de llevar adelante esta conferencia. Ellos estarán a cargo de la sistematización de las preguntas planteadas a través del chat, y al finalizar daremos a conocer las conclusiones de la conferencia. Este equipo del nivel secundaria de la UGEL Arequipa Norte está integrado
por el profesor Renato Pumaraime Quispe, quien es especialista en el área de matemática y coordinador del nivel secundaria. Adelante, Renato. Muy buenas tardes y bienvenidos a cada uno de los más de 3.000 participantes que se encuentran escuchando este evento. Este evento está dedicado a todas aquellas personas para las que aprender, aportar y ser mejores cada día es satisfacción de toda su vida. Bienvenidos a todos ustedes. Muchísimas gracias, Renato. Y ahora toca el turno también de presentar a nuestra especialista del área de ciencia y tecnología. Nos referimos a la profesora Zulma Zulú Fernández Concha. Bienvenida, doctora Rebeca, estimados colegas, bienvenidos a la Ciudad Blanca de Arequipa, a este ciclo de conferencias internacionales organizado por el equipo de especialistas de secundaria del UGEL Arequipa Norte. Esta actividad está enmarcada dentro del plan JALE, que ya todos conocemos. Juntos avanzamos liderando en educación. Estamos seguros de que todos vamos a aprovechar las enseñanzas de este tema, que es muy importante. Gracias. A continuación, invitaremos a tener el uso de la palabra al especialista del área de comunicación. Nos referimos a la magíster Maribel Romero López. Bien, a todos un saludo fraternal, a toda América Latina y a todos mis amigos de todo el Perú. Bienvenidos, amigos. Gracias. Contamos bien en esta mesa de honor con la presencia de la especialista del área de inglés y educación para el trabajo. Nos referimos a la profesora Jenny Pajuelo Quispe. Muy buenas tardes, estamos muy complacidos por la participación en este webinar internacional junto a la doctora Rebeca, donde podremos absolver muchas inquietudes que tenemos. Muy amables, buenas tardes. Para culminar la presentación del equipo de especialistas, vamos a invitar a Oswaldo Tanco Guamaní, especialista del área de Ciencias Sociales y Tutoría. Ante todo, buenas tardes, colegas del Perú y Latinoamérica. Estoy seguro que hoy será un día de aprendizaje significativo para todos. Les envío gratos saludos desde Arequipa, conocida como la Ciudad Blanca, rodeada de 3 volcanes y una campiña onerosa. Bienvenidos. Muy bien, antes de dar inicio a la conferencia, brindaremos algunos lineamientos para llevar adelante este evento. Debemos de indicar que los participantes deberán de registrar su asistencia en el link adjunto en el chat. Durante la conferencia se podrá realizar preguntas a través del chat, las cuales serán sistematizadas por el equipo de especialistas. La conferencia será grabada y luego puesta a disposición de cada uno de los participantes registrados bajo la asistencia. Asimismo, enviaremos el material producido el día de hoy. Siendo exactamente las 3:03 de la tarde, vamos a dar inicio a nuestra conferencia contando ya con la presencia de la doctora Rebeca Nijovic, por lo que dejo en el uso de la palabra a la magíster Maribel Romero López para la presentación oficial. Muy bien. Bueno, doctora Rebeca, bienvenida al Perú. Voy a dar lectura a toda su hoja de vida, que es extensa. Hemos hecho un pequeño resumen porque usted es una gran investigadora. Hemos leído mucho de usted, así que el Perú entero la conozca y también América Latina, mucho más de lo que ya seguramente la conoce por sus escritos. La doctora Rebeca Nijovic es especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires. Profesora titular interina de la Cátedra Observación y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Docente de posgrado de Constructivismo y Educación en Flaxo. Docente de posgrado de la Escuela de Educación Universidad de San Andrés. Además, es directora del Profesorado Universitario, Universidad de San Andrés, y asesora pedagógica en escuelas de Chile, Perú, Uruguay y Brasil. También es directora de proyectos UBACIT, formadora de docentes de todos los niveles educativos en escuelas públicas y privadas, en temas de evaluación de los aprendizajes, estrategias de enseñanza y trabajo en aulas heterogéneas. También tiene muchos escritos, es coautora de una introducción a la enseñanza para la diversidad, el trabajo en aulas heterogéneas, publicado en el 2004 por la editorial Fondo de Cultura Económica. Asimismo, es coautora de Estrategias de Enseñanza, publicado en el 2009 por la editorial Aike.
Otra producción intelectual es Transitar la formación pedagógica, año 2009, editorial Paidós. La evaluación significativa en el año 2010, editorial Paidós. Evaluar para aprender, 2011, editorial Aike. Gestionar una escuela con aulas heterogéneas, la práctica como eje de la formación, la evaluación como oportunidad, publicada en el año 2017, editorial Paidós. El sentido de la escuela secundaria, año 2020, editorial Paidós. Asimismo, dirige tesis de grado y posgrado en las universidades de Buenos Aires y San Andrés. Es miembro de consejos consultivos de revistas nacionales e internacionales y jurado de tesis de grado y posgrado en universidades nacionales. Doctora Rebeca, bienvenida y la dejo en el uso de la palabra. Bueno. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la cálida bienvenida a un país que quiero mucho, que tengo muchos colegas allí, que tengo muchos amigos y amigas, así que me da muchísimo placer estar con ustedes hoy. Voy a compartir una presentación que me va a acompañar en esta primera parte y después, por supuesto, vamos a abrir a preguntas y a poder conversar. La invitación fue a trabajar sobre la importancia de la retroalimentación en la evaluación, pero antes de empezar quería compartir, sé que el lunes han festejado el Día del Maestro y la Maestra allí en Perú, así que quería iniciar esta conversación, este encuentro, felicitando a cada maestra y a cada maestro, usando una maravillosa de tantas frases que el pedagogo Paulo Freire nos ha regalado, y dice que la alegría no llega solo con el encuentro de lo hallado, sino que forma parte del proceso de búsqueda. Y me pareció que esta frase describe tanto lo que estamos haciendo todos los maestros y las maestras en esta coyuntura tan compleja y tan difícil, ¿no? Sino que estamos permanentemente buscando modos alternativos de enseñar, modos alternativos de evaluar, modos alternativos de conectarnos con nuestros estudiantes. Así que, aunque ya pasó hace 2 días, nunca es tarde para desear felicidades a cada uno de los maestros y maestras de Latinoamérica, porque sé que se festejó en varios países. Quiero comenzar primero a plantear un poquito por qué la retroalimentación ocupa un lugar tan importante, por qué hablamos tanto de retroalimentación, y entender un poquito que la retroalimentación viene, digamos, de la mano de la evaluación formativa. La evaluación formativa es esa evaluación de proceso, de recorrido, que permite, por un lado, dar cuenta de los aprendizajes y, por otro lado, ofrecer retroalimentación con el propósito de mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Nosotros tenemos acceso en los últimos, por lo menos, 20 años a muchísima producción académica sobre el campo de la evaluación formativa y en particular sobre el tema de la retroalimentación. Entonces, si bien el tema de la evaluación formativa es mucho más amplio, yo lo que voy a abordar en esta conferencia es este aspecto muy relevante de la evaluación formativa, que es la retroalimentación. Comenzar compartiendo que cuando nosotros nos referimos a la retroalimentación, estamos en principio señalando 3 dimensiones que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en la retroalimentación. Una es la dimensión cognitiva. La dimensión cognitiva nos hace reflexionar acerca de sobre qué vamos a ofrecer retroalimentación, o sea, qué aspectos del desempeño de un estudiante o de la producción de un estudiante vamos nosotros a ofrecer retroalimentación, es decir, responder a la pregunta cuál es el contenido
de la retroalimentación que vamos a ofrecer. La segunda es una dimensión estructural que nos lleva a preguntarnos cuestiones de organización. ¿Cómo vamos a ofrecer esa retroalimentación? ¿Qué recursos vamos a utilizar? ¿Qué estrategias? ¿Qué medios vamos a utilizar? ¿La vamos a hacer en forma escrita, en forma oral? ¿Vamos a utilizar en estos momentos el teléfono celular, una plataforma? Es decir, ¿cuál va a ser la organización? Todas las semanas vamos a ofrecer retroalimentación, vamos a ofrecerla a algunos estudiantes de manera individual, a otros grupalmente. Es decir, todas estas preguntas que responden a la estructura, a la organización de la retroalimentación. Y una tercera dimensión, que es la dimensión socioafectiva. Nosotros, cuando ofrecemos retroalimentación, siempre impactamos emocionalmente en los estudiantes, es decir, las cosas que nosotros les decimos a los estudiantes en los distintos formatos de la retroalimentación tienen algún impacto emocional, también social, porque ese impacto de la retroalimentación es sobre un sujeto, pero ese sujeto está en un contexto familiar, en un contexto social. Entonces, cuando yo defino, por ejemplo, cómo voy a dar retroalimentación, sobre qué aspectos y demás, también tengo que considerar quién es el sujeto que la va a recibir y en qué contexto está ese sujeto en estos momentos particulares de aislamiento en la que nosotros no tenemos a los estudiantes a nuestro lado en nuestras escuelas. Por supuesto que cuando planteamos estas dimensiones, también estamos pensando en algo que no es menor, que es las competencias de comunicación que tenemos cuando nosotros ofrecemos retroalimentación. La forma en que lo hacemos determina muchas veces el contenido del mensaje. Esto no es un tema solo de la retroalimentación, sino es un tema también de la comunicación. ¿Cuántas veces nosotros decimos algo de alguna manera que no es la mejor manera y entonces la persona que recibe esa comunicación nuestra no la puede recibir, no porque el contenido de la misma no sea importante, sino por la forma en que hemos elegido, a veces también el sentido de oportunidad, cuándo se lo decimos, en qué momento. Entonces, formarnos en competencias de comunicación para saber también no solamente qué comunicar y cómo organizar esa retroalimentación, sino también el modo en que los vamos a comunicar, o sea, cómo vamos a funcionar nosotros como comunicadores. ¿Qué características tiene hoy esta retroalimentación? Que a diferencia de años atrás, donde, digamos, no es un tema nuevo hablar de retroalimentación, lo que pasa que el campo de investigación de hoy habla de una retroalimentación formativa que tiene una característica muy importante que no es unidireccional, es decir, antes la retroalimentación era lo que yo le decía a un estudiante acerca de si su producción o su desempeño estaba bien o mal, y era unidireccional. El estudiante recibía esa información, de alguna manera, esa devolución que yo le ofrecía. Nosotros hoy estamos frente a un nuevo paradigma de la retroalimentación y hablamos de una retroalimentación formativa que tiene un inicio en el maestro, en la maestra, pero tiene una continuidad. Nosotros estamos hablando siempre de un circuito de retroalimentación donde yo voy a, por ejemplo, ofrecerle un comentario a un estudiante de su trabajo, el estudiante tiene que tomar ese comentario, hacer algo con eso y volver hacia mí con su nueva producción. Solo como un ejemplo de cómo esta retroalimentación es multidireccional, porque también vamos a ver que vamos a incluir a los pares también como retroalimentadores. Entonces, esta retroalimentación formativa tiene algunas características que son las que voy a compartir ahora con ustedes. La primera es que tiene que ser comprensible, o sea, tengo que comunicarla también con un lenguaje
simple, sencillo, que el estudiante lo pueda entender, fundamentalmente en estos momentos que estamos trabajando con distanciamiento, no los tenemos al lado, el estudiante recibe de nosotros una retroalimentación, tiene que poder entenderla sencillamente, con facilidad. La segunda característica es que esa retroalimentación yo tengo que hacer una selección de aquello que quiero ofrecerle como retroalimentación, una selección porque si yo le digo al estudiante muchas cosas para que él modifique, es muy probable que no pueda considerar todas las pautas que yo le estoy ofreciendo como retroalimentación, y entonces la propuesta es que esta retroalimentación sea selectiva, o sea, que elijamos algunos aspectos, que hagamos foco en algunos aspectos relevantes de lo que queremos que aprendan, y sobre eso ofrecer retroalimentación, en lugar de ofrecerla sobre, supónganse, 20 aspectos diferentes que yo vi en su producción. La tercera característica es que esta retroalimentación tiene que ser específica, no genérica. Decirle a un estudiante, tu trabajo está muy bien, es bueno para la autoestima del estudiante, pero no ofrece ninguna indicación precisa acerca de la identificación de por qué ese trabajo está bien. O sea, qué parte del trabajo está bien hecho, qué logró resolver bien el estudiante, qué fortaleza puso en juego. Entonces necesitamos ofrecerles retroalimentaciones específicas. Por ejemplo, podemos decirle, has trabajado muy bien, has seleccionado fuentes de información válidas científicamente, siguiendo los criterios de búsqueda que trabajamos en clase. Entonces estoy planteando, eligiendo una retroalimentación sobre un aspecto puntual de su modo, en este caso, de buscar información, que le muestra al estudiante algo que hizo bien, con toda la intencionalidad de que eso que él hizo bien lo siga haciendo en próximas oportunidades, en próximas tareas. La cuarta característica es que sea oportuna, es decir, si yo ofrezco una retroalimentación 3 semanas o 2 semanas después que el estudiante hizo, por ejemplo, una entrega de un trabajo, perdimos algo de sentido de la oportunidad porque pasó mucho tiempo, pasaron muchas otras actividades, tareas, aprendizajes, y pierde algo de sentido de oportunidad entregarla tanto tiempo después. Contextualizada, un poquito lo que les decía recién de la dimensión social, ¿no? ¿A quién le voy a ofrecer retroalimentación? No es lo mismo alguien que no tiene conectividad que alguien que sí tiene conectividad. No es lo mismo ofrecerle una retroalimentación a un adolescente que a un niño de 6 años, que ahí necesito la mediación de los padres. Entonces, bueno, ¿en qué contexto? Equilibrada en términos de señalar las cosas que están bien, las fortalezas y aquellos aspectos que hay que mejorar. No nos sirve una retroalimentación que solo señale las fortalezas, porque entonces uno diría, este estudiante no tiene nada para mejorar, para avanzar, para subir un escalón, y sabemos que todos los estudiantes, aún los mejores estudiantes, merecen una oportunidad de subir un escalón más. Y al revés, si todo lo único que les señalo son aspectos negativos, obviamente esto va a impactar sobre su autoestima, y algunos estudiantes tienen dificultades para moverse con las experiencias de baja autoestima, y entonces cómo impacta esto en sus aprendizajes. Y la última característica es que sea propositiva, es decir, que esté mirando al futuro y no solamente al pasado. ¿Por qué planteo esto? Porque una de las investigaciones más interesantes que han hecho Black y William, expertos ingleses que son expertos en este tema de la evaluación formativa y de la retroalimentación, han hecho investigaciones a partir de los comentarios de profesores diciendo que trabajaron mucho
escribiendo retroalimentaciones para darle a sus estudiantes y que sus estudiantes no las leen. Y eso fue una preocupación muy importante que los llevó a hacer muchas investigaciones y encontraron algunas conclusiones bien interesantes. Una de ellas era que la evaluación era sobre un hecho pasado, con lo cual el estudiante lo que decía es, si esto ya pasó, ¿para qué debería leer esta retroalimentación? Y la segunda respuesta que encontraron es que la retroalimentación ofrecida no les pedía a los estudiantes concretamente que hiciera algo con ella. Es decir, eran expresiones de deseo, ¿no? Por ejemplo, tienes que trabajar mejor para la próxima, pero al no haber ninguna indicación específica y ningún pedido de que el estudiante vuelva sobre esa producción, por ejemplo, y me la vuelva a enviar, tampoco la quería leer. Entonces, por eso surge esta idea de cómo la retroalimentación tiene que incluir una mirada fuerte hacia el futuro. Aquí tenemos un pequeño circuito de los más sencillos, digamos, que un estudiante recibe una retroalimentación, tiene una tarea inicial que hacer, que es darle sentido a esa información, es decir, entender esa información que está recibiendo y decidir, pensar, planificar cómo la va a usar esa información para mejorar su desempeño o su producción. Y vamos a ver que se nos presentan algunos obstáculos en este recorrido entre el recibir, darle sentido y usar la información, con lo que en este campo hemos identificado como algunas barreras que limitan ese compromiso con el feedback, con la retroalimentación. Una de las barreras es barreras identificadas como conciencia, ¿no? Porque muchas veces el estudiante no tiene conciencia de la importancia de la retroalimentación, no entiende para qué sirve, no entiende para qué tendrían que devolverle, y dicen cosas como, por ejemplo, dígame si aprobé o no aprobé, dígame si tengo una buena nota, una buena calificación, ¿no? Con bajísima conciencia acerca del valor que tiene la retroalimentación. Otro tipo de barreras es el desconocimiento de cómo implementar y utilizar esa retroalimentación que han recibido, es decir, qué hacer con ella, porque no es clara la consigna, si tienen que volver a hacer el trabajo, si tienen que reenviar un comentario, si tienen que formular una pregunta o responder una pregunta. Y la tercera, que tiene que ver más con el campo de las creencias, de esas ideas profundas en las cuales uno cree que no siempre están explícitas, ¿no? Porque piensan que de todas maneras no tiene sentido ocuparse de esa retroalimentación porque igual no la van a poner en práctica o no la van a usar en el futuro, entonces hay como una fuerte creencia de que no sirve. Y estos funcionan como barreras o como obstáculos para reconocer el valor de la retroalimentación. Nosotros en estos momentos en particular, que la retroalimentación no la podemos hacer de manera presencial, lo que estamos sosteniendo es multiplicidad de modos, de estrategias y de medios para hacer la retroalimentación. El cara a cara, por supuesto, si tengo la posibilidad de estar en una plataforma o dialogar con un video o con una llamada telefónica que me permita hacer algo más personalizado, cualquier tipo de registro digital, comentarios, por supuesto, escritos a mano, las rúbricas como instrumentos que fueron creados fundamentalmente para ofrecer retroalimentación, grabaciones digitales, podcasts, audios, o sea, todas las posibilidades que la tecnología me permite, la radio en lugares donde no hay conectividad, entonces cómo usar la radio de un pequeño pueblo para que el maestro o la maestra haga algunos comentarios de devolución a los estudiantes. ¿Y por qué además necesitamos toda esta variedad más allá de la pandemia? Porque
también tenemos mucha investigación mostrando que el estudiante recibe mejor la retroalimentación cuando la va recibiendo a través de distintos canales, de distintas maneras, y no siempre, por ejemplo, recibirlo de manera escrita. Nosotros hemos visto en todo este tiempo, y también atendiendo a lo que ocurre en la práctica, no solo en el campo de la investigación, que hay 5 modos que son los modos que más estamos usando para retroalimentar a nuestros estudiantes. Como ustedes verán, la idea es que siempre los modos estén ligados al futuro, o sea, a la próxima tarea, al próximo desempeño. Estos 5 modos, por supuesto que hay muchos otros más, simplemente yo comparto aquí los 5 que más se están utilizando. El primero es ofrecer preguntas. Un buen modo de retroalimentar, en lugar de darle una sugerencia o decirle algo al estudiante de lo que está haciendo, es ofrecerle preguntas, por ejemplo, preguntas que tenga el estudiante que pensar para responder y que fundamentalmente tienen que ver con el modo en que está aprendiendo. Es decir, ¿cómo te diste cuenta que tenías que trabajar de este modo? Cuéntame qué recorrido has hecho para resolver este problema. Mucha pregunta vinculada a el modo en que ese estudiante está aprendiendo, y a partir de las respuestas obviamente puedo iniciar una conversación, un diálogo con él a través del medio que yo haya elegido. La segunda estrategia es describir el trabajo del estudiante, y esto en imágenes como si el estudiante se mirara en un espejo, mirara su producción en un espejo, ¿no? Porque muchas veces el estudiante hace un trabajo, hace una tarea, y no tiene muy claro, no tiene mucha conciencia acerca de cómo lo hizo, y solo está buscando saber si está aprobado o no está aprobado, como les decía antes. Entonces a veces nosotros describirle lo que hizo, por ejemplo, has encontrado 3 maneras diferentes de solucionar el problema, eso te permite a ti comparar una solución con otra, que no es más que decir lo que él hizo. Y entonces el estudiante, mirando en espejo lo que ha hecho, empieza a darse cuenta de efectivamente qué es lo que ha hecho, y otra vez esto me abre la posibilidad de establecer un diálogo para armar un circuito de la retroalimentación. Valorar avances y logros, y en eso les conté antes con la idea de que sea una valoración específica, identificando alguna parte del trabajo que está bien hecha, alguna fortaleza que el estudiante puso al desarrollar una competencia, una capacidad. Lo mismo con los logros. La cuarta estrategia es ofrecer sugerencias, y tiene las mismas características que la valoración, sugerencias específicas. De nada sirve decirle tienes que trabajar mejor, porque el estudiante no sabría qué es lo que tiene que hacer mejor. Y la quinta es ofrecer andamiaje, que es como un paso más de la sugerencia, porque en el andamiaje yo lo voy a acompañar, por ejemplo, ofreciéndole un ejemplo, o contándole cómo yo lo resuelvo, mostrándole cómo yo lo hago, después pidiéndole que él me muestre cómo lo hace, y a partir de eso iniciar el circuito, digamos, de conversación, de diálogo, para continuar con la retroalimentación. También usamos algunos instrumentos, y habrán visto, porque yo este protocolo en particular lo uso muchísimo, lo uso con maestros, lo uso con mis estudiantes, los maestros lo usan a su vez con sus alumnos, porque es muy simple. Los protocolos en general son instrumentos de 3 o 4 pasos, bien puntuales, bien específicos, bien focalizados, que me permiten ofrecer retroalimentación a mucha cantidad de estudiantes, justamente por lo puntual y específico. Este es el protocolo llamado SER, la S de seguir haciendo. Entonces yo le digo a un estudiante que siga haciendo algo de su trabajo, que está haciéndolo bien. Le digo que empiece a hacer algo que todavía no se visualiza en su trabajo o en su desempeño, y le digo que revise algún aspecto que evidentemente no está bien logrado.
Como ustedes verán, es puntual, es bien específico, lo puedo hacer por escrito, lo puedo grabar en audio, puedo mandar un WhatsApp con este protocolo, y como por supuesto, en la web hay un montón de ejemplos de protocolos que también podríamos utilizar. Las rúbricas son instrumentos que hace un tiempo se comenzaron a usar. Yo particularmente creo que hay muchas rúbricas en Internet que no son rúbricas, que tienen el título de rúbricas, pero en realidad son pautas de cotejo y no son rúbricas, sobre todo las que mencionan frecuencia, cantidad, ¿no? Aquellas que dicen que, por ejemplo, el estudiante comprende mucho, comprende poco, no comprende, y esa categoría no corresponde a una rúbrica, porque ¿qué significa mucho, poco, nada? ¿O qué significa comprende siempre, comprende a veces, comprende nunca? Digamos, la frecuencia y la cantidad no nos da información de la calidad de los desempeños y de las producciones de los estudiantes. Entonces, preferimos utilizar rúbricas para los aspectos más complejos del aprendizaje. Para los aspectos más procedimentales, por supuesto que podemos usar pautas de cotejo, pero fíjense que acá la rúbrica tiene arriba los objetivos que los estudiantes, o las metas, como la llaman en distintos países, que el estudiante tiene que alcanzar para que cuando él trabaje con esta rúbrica, que la va a tener todo el tiempo en su carpeta, en sus materiales, pueda mirar su producción y decidir en qué nivel de calidad está, recordando siempre cuál es el objetivo, la meta que tiene que lograr. Entonces ustedes verán acá los objetivos, del lado izquierdo en este ejemplo 2 capacidades para evaluar, la capacidad para reflexionar y la capacidad para planificar una investigación, y lo que tenemos adentro son descriptores que no incluyen ni cantidad, ni frecuencia, ni palabras valorativas como tú reflexionas muy bien o planificas muy bien una investigación, porque otra vez eso no da ninguna información. Y tenemos una columna de comentarios para ofrecer retroalimentación, ya sea de un docente al estudiante, de un par, de un estudiante a otro estudiante, o comentarios que el propio estudiante pueda escribir. También tenemos hoy la posibilidad de trabajar con bitácoras y portafolios, las bitácoras de viaje, los portafolios que reúnen quienes trabajan hoy, por ejemplo, con plataformas. Muchas de las plataformas permiten que los estudiantes vayan subiendo algunos de los trabajos que hacen a modo de ir conformando un portafolio que vaya mostrando el recorrido y el proceso. Lo mismo con las bitácoras, ¿no? Como si fuera un diario de viaje, y a cada tanto hacer una parada, como si hiciera una parada en un viaje, y poder revisar qué es lo que han recorrido hasta ahora, cómo lo han hecho, qué dificultades han encontrado, qué valdría la pena retomar, recuperar, volver a hacer, etc. Y por último, nosotros, los docentes, los adultos que ofrecemos retroalimentación, algunos criterios para considerar. Nosotros, para poder ofrecer retroalimentación y que ésta sea bien entendida por los estudiantes, una de las condiciones es que seamos fuentes confiables y creíbles para los estudiantes, es decir, que lo que le vamos a ofrecer como retroalimentación, el estudiante confíe en nuestros criterios, confíe en nuestra voluntad de ayudarlos a mejorar sus aprendizajes. Ser sensible acerca de dónde se encuentra el estudiante, o sea, no solamente en el contexto social del que hablábamos hace un ratito, sino también en su proceso de aprendizaje, cuán lejos está, por ejemplo, de alcanzar las metas de aprendizaje. Ofrecer de manera constructiva orientaciones para las futuras tareas, para los futuros desempeños. Formular preguntas poderosas, interesantes, para que el estudiante pueda pensar, reflexionar acerca de qué es importante y por qué es importante aprender. Y no solamente valorar avances y logros, sino también celebrarlos, ¿no? Nosotros estamos en un momento complejo, no los tenemos cerca,
necesitamos seguir en contacto, en comunicación, tejiendo vínculos y lazos con los estudiantes, y una manera linda e interesante de hacerlo es justamente celebrando avances y logros, ¿no? Y entonces decidir que tal vez una vez por semana o cada 15 días nos tomamos, si tenemos una plataforma, nos tomamos 15, 20 minutos y celebramos los avances de algunos estudiantes. Podemos rotativamente pedir a algún estudiante que cuente algo que logró esta semana o algo en lo que cree que avanzó o que mejoró, y decidir el modo en que lo vamos a festejar. Y entonces hoy vemos muchísimos ejemplos de, por ejemplo, un viernes, un curso cantando, porque es el modo que decidieron que iban a celebrar avances o logros académicos, o avances y logros en nuevos aprendizajes que hicieron en este periodo de pandemia en sus casas, desde aprender a cocinar a ayudar a un hermano menor. Bueno, esta idea de no solamente señalar avances y logros, sino celebrarlos. Yo voy a finalizar aquí la presentación, porque mi compromiso es que tengamos un espacio para dialogar, para compartir preguntas, comentarios, que ese es el valor más importante que tienen estos encuentros, ¿no? Así que devuelvo la palabra a quien coordina ahora este espacio, y con todo gusto habilitamos una conversación. Muchísimas gracias, doctora Rebeca Nijovic, por la conferencia y en especial por la atención de enviarnos el saludo, acordarse de nosotros el pasado 6 de julio. Antes de empezar a la ronda de preguntas, vamos a pedir a todos los participantes registrar su asistencia para que a través de ello podamos enviar la información de esta conferencia. Ronda de preguntas. Vamos a invitar al especialista Zulma Fernández Concha, quien tendrá a cargo una secuencia de preguntas con relación a la conferencia. Adelante, Zulma. Gracias, profesor Carlitos. Sí, efectivamente, ya tenemos preguntas que nuestros colegas nos han hecho llegar, y tenemos la primera, ¿no? Les voy a leer. Dice, ¿cómo incluir a los padres de familia en el proceso de retroalimentación, sobre todo teniendo en cuenta esta coyuntura que estamos viviendo? Gracias. Bueno, es muy importante incluir en estos momentos a los padres de familia con orientaciones precisas e informaciones claras, porque los padres de familia, las familias están cumpliendo de alguna manera una intermediación entre nosotros, docentes, y sus hijos, estudiantes, y no tienen por qué tener formación docente, no tienen por qué saber ni entender con mucho detalle qué es lo que estamos haciendo y cómo. Entonces, es muy importante orientar a las familias en doble sentido. Un sentido es en cómo acompañar a sus hijos en esta tarea de aprender desde casa, que es novedosa para todos. ¿Qué significa acompañar? Modos de acompañamiento, qué hacer, qué orientaciones para qué hacer si el estudiante queda trabado en una tarea y no avanza, cómo podemos ayudar sin ser expertos en esa tarea que se le está pidiendo. Entonces, a lo mejor la orientación es que se contacte con un profesor o con un tutor o con un par, es decir, ayudar a las familias a entender por un lado el rol que les estamos pidiendo de acompañamiento, y al mismo tiempo también darles informaciones muy precisas acerca de cómo hemos decidido evaluar en este periodo, cómo hemos decidido ofrecer retroalimentación, cómo van a recibir ellos informaciones sobre avances y logros de sus hijos. Todas esas orientaciones e informaciones son muy importantes transmitirlas con mucha claridad, con mucha sencillez en el uso del lenguaje y de todas las informaciones que nosotros tengamos que hacer a las familias. Nos parece que aquí hay una oportunidad para también tejer nuevas alianzas con las familias, ¿no? Tema que, bueno,
se ha discutido mucho tiempo antes de la pandemia acerca de cuánto dejar entrar a las familias a la escuela, cuántas definiciones institucionales de que esto hasta acá llegan los padres y más no, cuántas discusiones internas entre familias y escuelas, de quién es la responsabilidad, de qué cosas de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces nos parece que se abrió una oportunidad de tejer una nueva alianza, ¿no? De juntarse con las familias con un mismo propósito, que es educar mejor a todos los niños, las niñas, los jóvenes, pero necesitan orientaciones. Y esas orientaciones no son individuales, no es yo, maestra, le doy una orientación a las familias de mi curso, sino se espera que sean institucionales, que sean propuestas consensuadas, acordadas con los equipos directivos, con los equipos docentes de las instituciones, para ofrecer un marco de coherencia a este pedido y obviamente con las diferencias de lo que implica acompañar a alguien de nivel jardín pequeño, de nivel preescolar, lo que significa acompañar a un niño de primaria, a un adolescente de secundaria, es decir, en los distintos niveles las orientaciones tendrán algunas variaciones, pero es parte de nuestra responsabilidad en estos momentos. Gracias, doctora. Zulmita, tenemos una pregunta más, me parece, por ahí. Sí, Carlitos, gracias. Sí tenemos muchas preguntas. Seguimos con la segunda. Nos dicen, en conexiones por WhatsApp, ¿cómo se puede realizar una retroalimentación aceptable? ¿En qué tenemos que incidir para atender a las necesidades del estudiante? Gracias. El WhatsApp, en particular, digo, el audio que tiene el WhatsApp es a mi gusto, digo, yo lo uso bastante, es un buen instrumento porque uno graba una explicación que a lo mejor si la tuviera que escribir lleva muchísimo más tiempo y en general tenemos muchos estudiantes y mucha retroalimentación en estos momentos es requerida porque los tenemos lejos, no los tenemos al lado en el aula, donde uno a veces oralmente le dice algo y eso es suficiente. Entonces, para mí grabar un audio en el WhatsApp es muy rápido en tiempo, me acerca al estudiante y le pido al estudiante que también me lo responda, por ejemplo, por el mismo medio, que me responda WhatsApp, donde puedo preguntarle desde qué entendió de lo que le dije como retroalimentación, o que me explique con sus palabras qué es lo que cree que tiene que hacer a partir de la retroalimentación que yo le ofrecí. Y esto, digo, haciéndolo por WhatsApp a través del audio, entiendo que es más sencillo y eficiente en términos de tiempo. Pero no de ninguna manera digo que es el único medio. En la medida que yo pueda, por ejemplo, hacer algo como en estos momentos en una plataforma, dialogar con un estudiante o con 3 o 4 y darles retroalimentación oral, cara a cara, obviamente que es una instancia excelente para hacerlo. Digo, esto por eso digo, depende del contexto, de los recursos que haya en cada casa, de las posibilidades de conectividad, de cantidad de dispositivos disponibles en una casa, de la disponibilidad de ser acompañado o no por la familia. Bueno, toda esa información yo la necesito. Y por otro lado también necesito, antes de ofrecer retroalimentación, saber un poco más del estudiante, y como hemos iniciado, por lo menos aquí las clases, y en algunos casos los estudiantes tuvieron una semana en la escuela y empezó el aislamiento, hay muchos docentes que no conocen a sus estudiantes, entonces hay una actividad previa, digamos, antes de retroalimentar, que es tratar de conocer a ese estudiante, haber tenido, aunque sea
un diálogo individual con ese estudiante a través de cualquier medio que pueda, que me cuente un poquito de él, quién es, cómo es, qué le interesa, qué le preocupa, cómo ingresa a este año de escolaridad, y entonces voy a tener más elementos para poder ofrecer una retroalimentación sabiendo a quién se la estoy ofreciendo. Por supuesto que también lo puedo hacer cuando hago un encuentro como este en una plataforma no masiva, pero sí de pequeños grupos, y entonces puedo dialogar y puedo saber cómo participan los estudiantes y quién está tomando la palabra y qué dice, y entonces hacerle una pregunta, o sea, conocer un poco más al estudiante para poder ofrecerle retroalimentación. Muy bien, es el turno de invitar a Renato Pumaraime para que nos plantee las siguientes preguntas. Pregunta una maestra y nos indica si es que hay diferencias o cuán diferente es la retroalimentación virtual de la retroalimentación presencial. Si existen investigaciones acerca de cuán, en cuanto a la calidad, ¿no? Hay investigaciones al respecto porque no es nuevo ofrecer retroalimentación virtual, o sea, antes de la pandemia también había muchos programas, no la enseñanza primaria, tal vez en pocos casos la secundaria, pero sí la terciaria y universitaria, mucho aprendizaje en línea, con lo cual hay investigación sobre la retroalimentación en línea. Creo que el fenómeno más novedoso es la retroalimentación en línea con los niños más pequeños, ¿no? Con los niños de nivel preescolar, con los niños de kinder, con los niños de primaria y también diría de secundaria, porque la mayoría de los adolescentes van a la escuela presencial. Entonces, la experiencia en investigación que hay fundamentalmente es de nivel superior en términos de retroalimentación. Tenemos algunas diferencias que claramente podemos identificar, o sea, el cara a cara, el valor que tiene mirarle la cara al estudiante, la actitud, cómo sus gestos, ¿no? Todo lo que es la comunicación no verbal. Si yo envío un audio, no puedo ver cómo reacciona o cuál es su sentimiento, cómo es su cara, y eso no lo tenemos hoy, salvo que tengamos, esta posibilidad de hablar cara a cara en un encuentro con alguna plataforma. Eso es diferente y estamos notando esa ausencia, pero no solamente para retroalimentar, esa ausencia también para enseñar, esa ausencia también para trabajar colectivamente. Entonces, en ese punto hay diferencia. En cuanto a los modos de retroalimentar, en cuanto al uso de protocolos, de rúbricas y todo eso, esos instrumentos se pueden usar, si se usan bien, se están usando tan bien en modo presencial como en modo virtual, porque no se olviden que no es solamente entre presencial y virtual, también la distinción entre lo que es sincrónico y lo que es asincrónico, entre lo que en cuanto las retroalimentaciones están asociadas a propuestas interesantes de trabajo, porque para yo poder retroalimentar es porque antes hubo una propuesta, y entonces yo también tengo que pensar en la calidad de esa propuesta, o sea, si esa propuesta fue desafiante e interesante, o esa propuesta fue, supónganse, simplemente contestar verdadero o falso a una serie de afirmaciones, con lo cual la única retroalimentación que podría darle es si contestó bien o mal. Y entonces cambia totalmente el sentido de la retroalimentación formativa. Entonces, las diferencias fundamentalmente tienen que ver con la comunicación no verbal, gestual, corporal, que yo puedo identificar cuando estoy al lado,
o cuando tengo la suerte y posibilidad de sincrónicamente sentarme y hablar como yo estoy hablando ahora con algunos de ustedes, y puedo ver la cara y escuchar sus respuestas y esperar que me haga una pregunta y un gesto de entiende, no entiende. En eso sí tenemos diferencia, pero en el resto, bueno, estos 3 meses nos han demostrado que hemos podido trabajar con retroalimentaciones potentes, con modos de llegar a los estudiantes a través de diferentes medios, ¿no? Sabiendo que no es igual enseñar de manera presencial que enseñar de manera virtual o asincrónica, ¿no? Gracias. Es el turno de invitar al especialista Jenny Pajuelo para que también tenga a cargo las siguientes preguntas, no sin antes recordarles a los participantes registrar su asistencia en el chat del Facebook. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Se debe retroalimentar todos los productos que se solicita a los estudiantes? La primera respuesta sería que no es necesario. No es necesario porque estamos en una situación excepcional, porque seguramente les pasará a ustedes también que estamos trabajando muchas más horas de las que trabajábamos en la modalidad presencial, por todo lo nuevo, incierto, complejo de esta situación. La clave está en elegir lo que nosotros llamamos en el campo de la evaluación evidencias de aprendizaje. Y entonces, si yo les propongo, supónganse a los estudiantes, 7 u 8 tareas, mi planeamiento anterior me va a hacer identificar cuál de esas 7 u 8 son evidencias de aprendizaje. ¿Por qué digo? Porque a lo mejor hay 2 o 3 que son parecidas, o hay una que engloba los conocimientos realizados en las tareas anteriores. Entonces, no necesito todas las tareas recibirlas y dar retroalimentación. Probablemente recibirlas sí, porque me da información de cómo el estudiante está avanzando o no, pero retroalimentación es elegir, por un lado, evidencias de aprendizaje y esas evidencias que sean diversas. Por ejemplo, una producción escrita, una producción grabada o filmada, una producción oral donde yo lo escuche explicar con sus propias palabras algo. Es decir, usar variedad de evidencias para darme cuenta yo si el estudiante está aprendiendo. Entonces, digo, no necesito todas, o sea, puedo pedir que me entreguen todas las tareas, pero voy eligiendo las que están más cerca de mostrarme si el estudiante está acercándose a cumplir la meta o el objetivo a lograr. Y eso requiere un planeamiento previo, es decir, requiere pensar cuál es mi propuesta de enseñanza, cuáles son las metas de aprendizaje, cuáles van a ser mis propuestas de enseñanza, qué les voy a proponer a mis estudiantes hacer, de eso que les voy a proponer hacer, cuáles voy a retroalimentar, porque son evidencias de cómo está aprendiendo, y por supuesto, junto con eso, explicitar los criterios de evaluación, o sea, presentar al inicio del trabajo con la unidad, con el proyecto, con el caso, con el problema, con lo que sea, los criterios de evaluación, ya sea con una rúbrica, con pautas de cotejo, que le permitan también al estudiante, un tema del cual yo no hablé en esta conferencia, que es todas las propuestas de autoevaluación, ¿no? De este desarrollo de esta capacidad de autonomía, de aprender a aprender, que forma parte también de la evaluación formativa y que debería llevar a que el estudiante, algunas, por ejemplo, producciones que hace, pueda autoevaluarse con la misma rúbrica que estamos usando, con la misma pauta de cotejo, con algún protocolo. Entonces podemos tener
algunas evidencias que recogí yo como profesor, algunas evidencias que el estudiante se autoevaluó y obviamente me manda a mí ese material, y algunas propuestas que hagamos de evaluación entre pares. Entonces finalmente voy a reunir un conjunto de evidencias que me va a permitir de alguna manera diagnosticar cómo ese estudiante está avanzando, cómo ese estudiante está aprendiendo, y obviamente habrá una parte de todo esto que terminaré de certificar seguramente el día que vuelva a un momento más presencial o a través de algún mecanismo donde pueda, por ejemplo, dialogar con el estudiante, preguntarle, por ejemplo, cómo hizo si yo tengo dudas o me parece que las evidencias no son suficientes, podría dialogar con él o con ella y preguntarle cómo hizo ese trabajo, cómo llegó a esa producción, qué dificultades tuvo, qué le resultó más fácil, y de esa manera también voy relevando algo de información que también me va a permitir ofrecer retroalimentación y saber cómo está aprendiendo ese estudiante. Bien, muchísimas gracias. Y continuando con esta ronda de preguntas, invitamos al profesor Oswaldo Tanco para que nos plantee la siguiente pregunta. Buenas tardes. La pregunta nos dice, ¿la rúbrica siempre debe considerar comentarios? No es obligatorio que considere comentarios. Lo que pasa es que la rúbrica es un buen instrumento que nos ayuda en la retroalimentación. Es decir, si un estudiante se marcó en un nivel de calidad, como él se autoevalúa en su producción, si tengo la necesidad de comentar algo de eso, lo puedo hacer en la rúbrica. Pero no es obligatorio, digamos. Hay rúbricas que están muy bien hechas y que el estudiante se autoevalúa y yo también completo la misma rúbrica. Y si donde él se ubicó es el mismo lugar donde yo lo ubiqué en la rúbrica, no habría ninguna necesidad de agregar nada. En cambio, si él se ubicó, por ejemplo, en un nivel muy alto en la rúbrica y yo lo ubiqué en un nivel más bajo, probablemente tengamos que o conversar o escribir algún comentario o algo de esto, ¿no? Correcto, y ya para concluir esta ronda de preguntas, sin antes no dejar de mencionar el registro de asistencia a los participantes de esta conferencia virtual. Vamos a invitar a la magíster Maribel Romero López para que tenga a cargo las siguientes preguntas. Doctora Rebeca, ¿se puede realizar una retroalimentación masiva a varias personas a la vez o debe ser siempre individual la retroalimentación? Muchas gracias. Bueno, en realidad no hay que elegir entre una y otra. Se pueden hacer los dos tipos de retroalimentaciones. Hay momentos que, es más, se pueden hacer individuales, se pueden hacer en pequeños grupos y se pueden hacer en grupo grande. La investigación nos dice que la menos efectiva es la de grupos grandes, ¿no? Porque cuando uno hace una devolución en grupos grandes, muchas veces sucede que el estudiante a quien uno le dirigiría parte de la retroalimentación, muchas veces no reconoce que es a él a quien está dirigiendo, ¿no? Es como si dijera, bueno, a mí no me está hablando, no me lo está diciendo a mí, ¿no? Porque como es genérica, no ayuda a la toma de conciencia. Entonces, se sugiere, en la medida que se pueda, individual, o sea que siempre haya alguna retroalimentación que tiene que ser individual. Y otras pueden ser a pequeños grupos. Entonces yo a 5 estudiantes le voy a dar un tipo de retroalimentación, a otros 5 otro tipo, es decir, voy a combinar entre individual, entre pares, en pequeños grupos. Bueno, eventualmente alguna vez podré hacer alguna del grupo total, pero no es la más efectiva. Pero las otras individuales en pequeños grupos, uno debería hacer de los dos tipos, ¿no?
Inclusive hay momentos en que algunas devoluciones son muy parecidas, ¿no? O sea, lo que yo le diría al alumno A, al B, al C y al D es similar, con lo cual puedo o escribir un texto o grabar un audio explicando y le mando ese audio a 5 estudiantes, ¿no? Y obviamente le voy a pedir que cada uno me devuelva en función de lo que yo le haya retroalimentado. Así que ambas son buenas y usar con menos frecuencia la que es con el grupo total. Pero doctora, a continuación vamos a dar lectura a las conclusiones de esta conferencia virtual internacional que estuvo a cargo de la doctora Rebeca Anijovic. La retroalimentación viene acompañada de la evaluación formativa. Para ello, debemos de tomar en cuenta 3 dimensiones: la cognitiva, la socioafectiva y la estructural. Hay varias formas de retroalimentar al estudiante, sin embargo, es importante incidir en el diálogo reflexivo. En esta educación a distancia, la retroalimentación tiene ciertas características, por lo tanto, debe ser comprensible, selectiva, focalizada, debe ser específica, oportuna, contextualizada, equilibrada y propositiva. Es decir, que se tome en cuenta el futuro sin dejar de lado el pasado. También muy importante celebrar los avances que vienen logrando los estudiantes. Recordemos que quien ofrece retroalimentación debe ser una fuente confiable y creíble. Debe ser sensible acerca de dónde se encuentra el estudiante en el proceso y cómo avanza, y ofrecer de manera constructiva los aprendizajes. Para concluir, vamos a dar el uso de la palabra al coordinador de equipo de especialistas de nivel secundaria de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte. Nos referimos al profesor Renato Richard Pumaraime Quispe. Muy bien, buenas tardes a los profesores que se han unido. Ustedes tienen en pantalla en este momento a los artífices de este evento. Están los especialistas de secundaria, el director de la UGEL Arequipa Norte, el doctor Jorge Luis Choquemamani, el especialista jefa de área, el magíster Edith Vidal Gárate, la doctora Rebeca Anijovic, ¿sí? Y de esta manera el equipo de secundaria está materializando su plan de contingencia en este contexto que estamos viviendo. Entonces, este es el primer evento que tiene este carácter que y agradecemos a la doctora Rebeca Anijovic por haber aceptado nuestra propuesta. Y así seguiremos esforzándonos todos para atraer a personas investigadoras, a personas que puedan aportar al desarrollo de la educación en América Latina. Muchas gracias a todos ustedes. Citaría a todos los que están presentes y algunos nombres que recuerdo que he estado viendo en el Face: a Caridad de Tacna, por ejemplo, a Guadalupe en Lima, a Tony en Iquitos, y en Amazonas a Belinda, y así podría citar a todos los integrantes que he podido visualizar y algunos del extranjero. Muchísimas gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Renato. Doctora, muy interesante la conferencia disertada el día de hoy. Y a nombre del director de la UGEL Arequipa Norte, don Jorge Luis Choquemamani, a nombre de la jefa de gestión pedagógica, de los especialistas de esta unidad de gestión educativa local, agradecemos su participación y esperamos encontrarnos en una próxima conferencia internacional. Hasta pronto y muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes y que salgamos pronto fortalecidos de toda esta situación tan compleja. Así que muchísimas gracias y abrazos enormes para cada uno de ustedes. Sí. Gracias. Así. Gracias, doctora. Gracias, colegas. Gracias a todos los participantes y no olviden de registrar su asistencia para poderles reenviar la información de esta conferencia. Gracias y buenas tardes. Adiós. Doctor Jorge Luis.
agradecimiento por esta magnífica disertación y que singularmente ha permitido unirnos en una experiencia tan valiosa que nos ha dado la doctora, y por eso, en ese sentido, de nuevo, nuestro agradecimiento sincero, nuestro agradecimiento fraterno, desde la mirada que tenemos nosotros, especialmente en nuestra cultura ancestral peruana. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, Edith. Gracias, colegas especialistas, y gracias a todos. Gracias al hermano Víctor, que nos ha apoyado mucho. Gracias al hermano Víctor Correa. Muchas gracias por su apoyo incondicional. De manera muy especial a los amigos de toda América Latina, México, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, que han estado observándonos hoy día, a todos los amigos de todo el Perú, porque han venido de todo el Perú, estamos aquí unidos como hermanos en la educación de esos estudiantes para mejorar, porque todos tenemos una sola meta, maestros, que son nuestros estudiantes y lograr alcanzar una calidad educativa en América Latina. Muchas gracias. Nos vemos, amigos. Goodbye. Gracias al señor Choque, a la señora Edith, muy amables por su apoyo. Gracias, amigos. Y juntos avanzamos, liderando la educación. Cuídense mucho. Goodbye. Cuídense mucho, amigos. Pronto.